Hola de nuevo. Hoy vamos a ver una serie de temas que separa a los buenos directores de proyecto de los excelentes, de los magníficos. Así que empecemos. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. El capítulo del que les hablo es el que se llama en el PMBOK Componentes de la Guía. Es la última parte del capítulo uno. ¿Por qué considero que es súper importante? Porque se hablan de elementos estructurales. Normalmente los directores de proyecto no están muy concentrados en esos temas, no se hacen grandes preguntas al principio del proyecto, casi que tenemos una inercia y siempre estamos muy concentrados en el cronograma, en el alcance, en el presupuesto y dejamos de cuestionar cosas importantísimas que marcan el rumbo en realidad del proyecto. ¿De qué les hablo? Les hablo primero del ciclo de vida de proyecto. Le digo yo a mis clientes y alumnos que cuando se les sea asignado un proyecto, vayan y se tomen un café, un té, lo que sea que te guste y ve a reflexionar antes de cualquier otra cosa acerca del ciclo de vida del proyecto que te acaban de encomendar. ¿Por qué? No seas inercial en este punto. Realmente la decisión del ciclo de vida con la que afrontas el proyecto es una decisión trascendental que difícilmente después vas a poder corregir. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿de qué habla Mauricio? En realidad les estoy hablando de que existen cuatro formas básicas de enfrentar un proyecto según su naturaleza. Si aciertas acá, muchas cosas van a fluir. Si ni lo piensas, seguramente vas a aplicar uno, normalmente el de cascada, y vas a tener muchos inconvenientes en caso de que no te coincida, digamos, por suerte, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los cuatro tipos de ciclo de vida? Ahorita acabo de decir cascada, pero en realidad es el nombre correcto del primer ciclo de vida es el ciclo de vida predictivo. La mayoría de proyectos de ingeniería tiene sentido afrontarlas con ciclos de vida predictivos. ¿Cuál es el ciclo de vida predictivo? Es un ciclo de vida donde tú escuchas requerimientos, defines un alcance, tienes clarísimo el alcance, lo validas, lo maduras. Después, teniendo clarísimo ese alcance, lo planeas y lo ejecutas, ¿sí? Es lo que normalmente escuchamos, ¿verdad? Y es como se hace el 80% más o menos de toda la ingeniería del mundo. No tiene nada de malo porque ahora todo se volvió de moda y ahora todo tiene que ser de cierta manera o si no somos unos anticuados. Eso no es verdad, esto no se trata de estar a la moda, sino de acertar en la naturaleza del trabajo que vamos a desarrollar. ¿Qué cosas se hacen de esta manera? Muchísimas. Si vas a hacer un puente, claro, primero tienes que entender la necesidad, después tienes que establecer bien el alcance con una ingeniería del puente, después la planearás y la ejecutarás y entregarás el puente. Si vas a hacer un gasoducto, igualito. Tienes que definir los requerimientos desde el punto de vista del gas que necesitas transportar. Seguramente tendrás que hacer un diseño, ¿verdad? Em, Planearás según ese diseño o esa ingeniería y lo ejecutarás. Así se hacen muchísimos proyectos. Yo diría que la enorme mayoría de los proyectos son así, por un ciclo de vida predictivo. Pero también aparece el ciclo de vida iterativo. ¿Cuál es la diferencia? Mira, el ciclo de vida iterativo también define un alcance, ¿verdad? Pero lo que sí se hace por fases o se está revisando constantemente son las líneas de base de tiempo y de costo, ¿verdad? Entonces, sí tienes clarísimo lo que vas a hacer, pero un poco aceptas que no sabes o que te hace falta reunir más información o a medida que vayas avanzando a tener más información. Entonces, lanzas unos tiempos objetivo muy gruesos y unos presupuestos
pero con un asterisco. Lo que dices es, oye, cada 6 meses lo vamos a revisar, ¿verdad? Porque el nivel de incertidumbre empieza a ser poco viable el hecho de que me la juegue solo con una cifra o solo con un tiempo. Esa es un poco la diferencia entre el predictivo y el iterativo. El predictivo define desde el principio el alcance y desde el principio se establece cuánto va a durar y cuánto va a costar. Mientras que el iterativo sí dice, oye, sí tengo claro lo que vamos a hacer, pero vamos a estar revisando el cronograma y el presupuesto cada 6 meses porque no tengo toda la información. En ese orden de ideas es un poquito más prospectivo, ¿verdad? Ahora, también aparece el ciclo de vida incremental. El ciclo de vida incremental tiene que ver con la capacidad de ejecución del proyectista o de la organización. Los indios de la India dicen que un humano se puede comer un elefante, nada más si se lo come a pedacitos. ¿A qué se refiere eso? Sí, que puedes hacer muchas cosas, pero cuando la magnitud del proyecto supera por, por muchísimo la capacidad de ejecución, lo que tiene sentido es que establezcas bien el alcance, pero lo vayas ejecutando, lo vas ejecutando por partes. Entonces, por decir algo, en el año uno vas a agarrar una primera parte, la vas a planear y la vas a ejecutar, ¿verdad? Y así vas a seguir en el año 2 y así vas a seguir en el año 3, siempre teniendo claro el gran alcance, nada más que lo estás ejecutando por fases. Ese tipo de ciclo de vida es el ciclo de vida incremental. Muchos asocian el ciclo de vida incremental al ciclo de vida de programas. Sí, en lo táctico se parece, en otras cosas no necesariamente, pero sí. En realidad muchos programas, es decir, conjuntos de proyectos que tienen una coordinación centralizada en búsqueda de un beneficio, pueden verse de esta manera. Pero en esta ocasión estamos hablando de proyectos, ¿no? Y el último ciclo de vida es el ciclo de vida adaptativo y es normalmente con el cual se asocian muchísimo los ciclos de vida ágiles y todas las metodologías ágiles, etcétera, donde la más famosa será Scrum y después la veremos, pero hay muchísimas más, ¿verdad? Recuerden que todo esto se asocia también con Lean, pero ya tendremos oportunidad de verlo en otros episodios, así que no se los pierdan cuando lleguemos por allá. Pero ¿a qué se refiere el ciclo de vida adaptativo? Mira, a veces no tienes tan claro ni siquiera el alcance, ¿sí? Entonces, a mí me gusta el adaptativo porque nos lleva a tener un poquito de humildad intelectual, en el sentido de decir, oye, es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos, cosa que casi siempre es cierto, ¿sí? Es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Pero, digamos, hablando del tema de proyectos, Em, entonces ahí lo que vas a decir es, oye, tengo una enorme incertidumbre, primero con el alcance de lo que voy a hacer. Y además, por tanto, entonces también tengo incertidumbre en los tiempos, en los costos. Entonces lo que voy a hacer es que acepto que no sé y voy a arrancar y poco a poco voy a ir descubriendo lo que se va necesitando. Entonces puede ser que mi alcance empiece a mutar. Y en la medida que vamos mutando, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar cosas que sabemos que agregan mucho valor. Lo que no se puede ejecutar, pues lo vamos a estar revisando, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, voy a estar constantemente adaptando el proyecto, ¿sí? Esto es supremamente útil, primero, en proyectos que no necesariamente son muy físicos. Entonces, cuando te vas a un plano más intangible, pues tienes muchísima incertidumbre. O sea, cuando tú vas a instalar una tubería de acueducto, bueno, tú ya sabes lo que vas a hacer, es una tubería. ¿Sí? No le vas a dar muchas vueltas a eso. Pero cuando tú vas a desarrollar un software, uno, y lo digo por experiencia, uno comienza haciendo una cosa y siempre termina con otra. Y no es algo malo, no es algo malo. Lo que pasa es que son procesos que requieren cierto descubrimiento. Claro, la versión del software es un poquito trillada, ¿no? Pero te voy a llevar a otros puntos. Puede pasar, por ejemplo, que tengas una incertidumbre, pero de orden externo. Ejemplo, estás en un proyecto social, por tanto un poquito intangible, y tú sabes que el alcalde te va a cambiar en 2 años y el proyecto lo planteaste a 4. Tiene mucho sentido que tú vayas armando, digamos, un ciclo de vida adaptativo, porque en una de esas
te cambia el alcalde, es de otro partido y llega con otra onda, ¿verdad? Y entonces el objetivo es seguir generando valor con el proyecto, seguramente cambiando muchísimo, pero lo importante es que el proyecto siga generando valor y no muera producto de la inflexibilidad. Entonces, fíjate, eso es un contexto que no necesariamente es el clásico de software o tecnología. Piensa en eso. Cuando te asignen un proyecto, piensa en eso antes de cualquier cosa. ¿Qué he notado? En esto nunca se piensa. ¿Sí? Y nadie que no seas tú o un experto en dirección de proyectos te va a pedir que pienses en esto. La gente que no sabe de proyectos siempre te va a estar echando para adelante. Entonces va a decir, bueno, necesito el cronograma y necesito el presupuesto rápido. Sí, pero recuerda que ellos no son necesariamente expertos, tú eres el experto y es necesario que lo consideres aunque nadie te lo pida, ¿sí? Porque si no lo haces correctamente, vas a plantear el proyecto de una manera que tal vez sea incompatible y vas a sufrir un montón. Una vez comience el proyecto, va a ser muy complicado corregir esto. ¿Sí? Entonces, ve, cuando te asignen un proyecto, vas, te tomas un café, un té, una agüita, lo que tú quieras, te vas a pensar, oye, este proyecto, ¿qué tipo de ciclo de vida es el mejor para atenderlo? ¿Y por qué? Cuando tengas esa claridad, porque la claridad como siempre es todo al final del día, vas a plantear una manera, un esquema, una filosofía de ejecución adecuada. Y ahí habrás agregado un enormísimo valor. Está bien, no necesariamente te lo van a reconocer al principio porque la gente no es experta en esto, pero tú en principio sabrás que estarás tomando una decisión importante y de fondo y con el tiempo, cuando se van los resultados, la gente lo va a notar, créeme. Movámonos a otro espacio. Está bien, ya definiste el tipo de ciclo de vida que vas a tener, el tipo, ¿no? Recuerda que son cuatro predictivos, incrementales, em, iterativos y adaptativos, ¿no? Pero ahora lo que viene es que diseñes el ciclo de vida específico para tu proyecto. Es decir, con esa base conceptual de la que ya hablamos, ¿cuáles son las fases de tu proyecto? Por favor, escúchame. Inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. No, no son las fases de un proyecto ni es el ciclo de vida prácticamente de ningún proyecto. Cuidado, cuidado. El ciclo de vida es un ciclo de vida diseñado a la medida y contexto de tu proyecto. Entonces, ¿qué es un ciclo de vida? Tú puedes tener un ciclo de vida de muchísimas fases, las que tú necesites. Aquí tú puedes poner, voy a poner cualquier cosa, ¿no? Entonces voy a poner, primero vamos a hacer análisis, después vamos a hacer diseños, después vamos a hacer contrataciones, después vamos a hacer planeaciones, no sé qué, después vamos a construir, después vamos a hacer estabilizaciones, después vamos a hacer entregas, no sé, no sé. Tú puedes tener 6, 7, 3, 2, 4 fases, pero cuidado, no las confundas con las áreas de conocimiento que te acabo de decir. Tienes que establecer las fases según tu proyecto, con los nombres de tu proyecto, ¿vale? Entonces ten cuidado. Primero, un poco recapitulando. Lo primero es, establece el tipo de ciclo de vida que es más adecuado para tu proyecto. Número dos, desarrolla las fases claves de tu proyecto según su naturaleza, no confundiéndolas con las áreas de conocimiento que te dije ahorita. No las quiero repetir más porque es un pecado mortal muy común, ¿sí? Andar diciendo que los grupos de procesos son fases de proyecto. No, 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 es un error, es un error, es un error garrafal, por favor, no lo hagas, ¿vale? Cuando tengas claro las fases de tu proyecto, en tercer lugar, piensa cuáles son los puntos de decisión fundamentales en esas fases.
Es decir, cuando se da un go, no go, clave. Normalmente, ¿cuáles son los go, no go claves que entre otras menciona el PMBOK? El caso de negocio, cuando se aprueba la viabilidad, caso de negocio, investment memo, dile como tú quieras. Cuando normalmente le dan la plata o le dan el go del proyecto con la plata, eso es un punto de decisión clave. Otro punto de decisión clave normalmente es el acta de constitución de proyecto. De hecho, hay gente que me dice, no, pero eso es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. Una cosa es que te aprueben la plata en primer lugar y otra cosa es que te firmen el acta de constitución de proyecto donde te dicen exactamente cuáles son las restricciones y condiciones claves para que arranques a hacer la planeación en detalle del proyecto. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Una cosa es para la plata, que es una cosa muy global, y otra cosa es el acta de constitución, que sigue siendo de alto nivel, pero ya mucho más táctica, mucho más orientada a la ejecución. Otro momento clave de decisión es cuando te aprueban la planeación, normalmente. Depende de qué estemos hablando, ¿no? Depende de la tipología de ciclo de vida, tú ya me entiendes de qué te hablo. Y así normalmente empiezan a darse hitos o momentos o toll gates o compuertas claves a través del ciclo de vida. Hay organizaciones que, por ejemplo, establecen que el primer 10% del proyecto, ahí ponen un hito y dicen, bueno, vamos a hacer un alto del camino y vamos a revisar esto cómo va, un poco como con la idea de que los proyectos son como árboles, ¿no? Entonces, si arrancan derechitos, siguen derechitos, si arrancan estrellados, pues va a ser mucho peor después. Entonces establecen el 10, otros dicen, no, paremos en el 25, paremos en el 50 y paremos en el 75 y esos son los grandes puntos de decisión donde vamos a decir, bueno, siga, siga, señor director de proyecto, o pare porque algo pasa. Esos son los famosos puntos de decisión con puertas, toll gates, les vas a encontrar muchísimos nombres. Entonces recuerda, hemos hablado ya de tres elementos. Primero, la tipología de ciclo de vida. Dos, las fases con las que vas a ejecutar. Y tres, los puntos claves de decisión dentro de esas fases. Si tú piensas en eso, la estás sacando del estadio, estás acertando. Eres un director de proyecto mucho más profundo, una directora de proyecto que en general conceptualiza mucho más. Si no piensas en esto y simplemente vas y abres el Excel y empiezas a hacer números y le brincas al proyecto, te vas a estar perdiendo mucho, te vas a estar perdiendo de cosas muy importantes y no solo perdiendo, es que tú eres él o la protagonista. Entonces estarás dejando de tomar decisiones claves. Por allá, cuando arranques y lleves el 25% del proyecto, empezarás a caer en cuenta o a sentir unas incomodidades y unas dificultades muy grandes que no vas a poder corregir. Y recuerda este momento, no tomaste las decisiones, ni te tomaste el café o el té o el agüita que te recomendé en el momento correcto. Ya encontrarás después, en esta parte que te estoy comentando del PMBOK, una subsección que habla de los procesos de dirección de proyectos. Los procesos de dirección de proyectos en la guía PMBOK son 49, en la PMBOK 6. Y esto es muy ISO, ¿no? Entonces vas a ver una descripción de entradas, es decir, los insumos, las cosas que tú necesitas tener para desarrollar el proceso, herramientas y técnicas con qué desarrollas tú el proceso, y por último las salidas, lo que deberías tener al final de cada uno de los procesos. Toda la guía, o bueno, buena parte de la guía se describe a partir de estos procesos. Estos procesos de los que te hablo, a su vez, tú vas a encontrar una matriz. Entonces la matriz tiene en las columnas, tienes grupos de procesos y entonces el primer grupo de procesos es inicio, después es planeación, después es ejecución, después es monitoreo y control y después es cierre. Y en las filas, piensa en un Excel, en las filas vas a encontrar áreas de conocimiento. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Entonces, tú vas a ver la matriz compuesta por estas columnas y estas filas y en el interior vas a encontrar los 49 procesos mapeados, ¿vale? Eso quiere decir que cada proceso pertenece a un grupo de procesos y a su vez a un área de conocimiento. Eso te va a dar de cierta manera como unas coordenadas
muy importantes, que tenga esas coordenadas mentales. Primero, para el examen, porque siempre, cada que tú escuches una pregunta del examen o veas una pregunta del examen, siempre pregúntate, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿De qué tema me están preguntando? Es decir, ¿de qué área de conocimiento? ¿Y en qué momento o en qué grupo de procesos me ubica la pregunta? ¿Vale? Pero voy a ir un poquito más atrás. Volvamos a los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Recuerda que son inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Mira, ahorita fui súper insistente, desesperadamente insistente, en que no confundieras las fases de tu proyecto con los grupos de procesos. ¿Por qué lo digo? Mira, es increíble, pero he encontrado que muchas organizaciones, muchas personas piensan que es lo mismo. De hecho, cuando llegamos a ejercicios de consultoría, nos damos cuenta que hay metodologías empresariales construidas diciendo que las fases son inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Eso es un enormísimo error técnico, ¿vale? Ya te lo voy a explicar. Mira, ¿cuántas veces utilizas tú el grupo de procesos de inicio? Muchos me van a decir, pues una vez al inicio. No, no es cierto. No es cierto. Puede ser que tú utilices los grupos de procesos de inicio 5, 6, 8 veces. ¿Por qué? Porque son esos procesos los que te podrían ayudar eventualmente a iniciar, sí, el proyecto, pero también a iniciar cada una de las fases. Y pasa lo mismo con planificación. Tú no planeas una vez el proyecto, tú lo planeas 8, 9, 10 o cuantas veces se necesiten. Puede ser que para conectarlo con las fases, si tú tienes un ciclo de vida 7 fases, pues lo planeas 7 veces. Entonces activas ese grupo de procesos 7 veces. ¿Cuántas veces ejecutas? Muchísimas veces. Muchísimas veces. De hecho, la ejecución y el monitoreo y control en general son no lineales, entonces tú continuamente estás trabajando y activando sus grupos de proceso. ¿Y cuántas veces cierras el proyecto? Muchas veces. A mí me gusta decir que uno debería empezar a cerrar el proyecto desde el segundo día del proyecto, ¿sí? Porque en la medida que tú vas recibiendo productos, vas generando documentación asociada al cierre, vas cerrando contratos, pues tú vas compilando esa información. ¿Vale? No es solo al final. Mucha gente, de hecho, ha cometido ese error y es, no cierran el proyecto y solo lo cierran hasta el final, un poco producto de este error conceptual. ¿Qué pasa? Al final el proyecto es casi imposible de cerrar. Entonces son los típicos proyectos que su duración, su ejecución tomó 6 meses y su cierre tomó un año, ¿vale? Porque se acumularon una gran cantidad de cosas al punto pues que era muy complejo cerrar el proyecto, ¿vale? Entonces no confundas esto, dale una chequeada a las notas y a la descripción del episodio, porque ahí vamos a estar poniendo episodios premium donde explico esto en profundidad. Esto es muy importante. Esto es súper importante. Entonces quiero compartirles contenido ya que he desarrollado para maestrías y cursos muy especializados y que obviamente pues no tenemos tanto tiempo en este punto. Pero por ahora, léete entonces con mucha atención este pedacito del PMBOK, pero reflexiónalo bien, ¿vale? Reflexiónalo bien porque puedes estar cometiendo un error poderoso y no es la idea, no es la idea. De hecho, esa es la idea de la creación del podcast, ¿vale? Entonces, tenlo muy presente. Por otro lado, te decía, las columnas son los grupos de procesos, las columnas de esa matriz que vas a encontrar al final del capítulo 1 del PMBOK. Y las filas, es decir, de forma horizontal, son las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento son perspectivas que debes utilizar y que debes activar para gerenciar correctamente un proyecto. O temas, ¿vale? Para decirlo de una forma muy clara. Entonces, la primera gran perspectiva es la perspectiva de integración. La integración es el área de conocimiento, digo yo, que se asocia un poquito primero a la coherencia, de que todo sea coherente, ¿vale? Y también
que las cosas en general, digamos, tengan como cierta armonía. La gestión de la integración es quizás el área de conocimiento más incomprendida porque no tiene tanta sustancia propia, sino que se refiere al conjunto. Entonces, eso la convierte en algo un poquito más abstracta, pero a su vez también la convierte en algo tremendamente útil, ¿vale? Siempre te voy a estar insistiendo en que crezcas conceptualmente, ¿vale? Es decir, que no te concentres únicamente en las herramientas más tangibles, que como se ven, pues obviamente son más fáciles de defender, sino que en realidad crezcas conceptualmente porque es que eso genera un enorme valor en un project manager, ¿vale? Entonces, esa es la gestión de la integración. Después la vamos a ver con mucho cuidado. Sigue la gestión del alcance. La gestión del alcance básicamente responde a, primero, cuáles son las necesidades. Dos, qué es entonces lo que se va a entregar. Y tres, en detalle entonces, cuál es el conjunto de componentes que sumados van a dar lugar a ese gran producto, ¿sí? Es lo que te va a ayudar a que entregues todo lo necesario y únicamente lo necesario desde la óptica del proyecto, ¿verdad? Esa es la gestión de alcance. La gestión del cronograma, pues por supuesto, sobre un alcance y sobre una integración clara, es cómo vas a manejar los tiempos, cómo te comprometes con ciertos tiempos de forma realista, cómo los mides, cómo los estableces, etcétera. También está la gestión de costos. Noten lo siguiente, muy complicado hablar de costos si no tenemos claro un alcance y un cronograma. Creo que lo del alcance todo el mundo me lo entiende, pero el cronograma no tanto. Es raro uno cómo puede llegar a montar un cronograma, o perdón, un presupuesto sin tener claro el cronograma. ¿Por qué? Porque las cosas no cuestan de por sí, cuestan dependiendo del afán o de la premura que tengas. Entonces ese es otro gran tema que vamos a ver. La cuarta área de conocimiento es la gestión de la calidad en proyectos. Después viene la gestión de recursos. Ahí vamos a ver incluso recursos humanos, cómo manejas las comunicaciones. Después viene la gestión del riesgo, la gestión de adquisiciones, es decir, adquisiciones, compras, contrataciones. Y por último, la gestión de interesados, que tiene que ver con el balanceo y gestión, pues, de las diferentes ópticas de la gente que rodea el proyecto, de los diferentes intereses, de las diferentes agendas, etcétera. Eso suena un poquito maquiavélico, pero no, es normal. Donde hay seres humanos, hay intereses, hay agendas, hay ópticas, y es muy importante empezar a alinear ese tipo de cosas para que los proyectos salgan bien, y hace parte de nuestro trabajo. Después de esta estructura, viene algo que es fundamental, primero, para establecer correctamente unos buenos flujos de información y para que te vaya bien el examen PMP en caso de que lo quieras hacer. Y es todo lo que tiene que ver con datos, datos, información e informes. Esas tres palabras son de hecho o transmiten ideas muy precisas y tienen una conexión. Entonces es muy importante entender a qué se refiere cada una, ¿vale? Miren, los datos provienen directamente de la ejecución. Los datos son puntos de información sin mayor contexto, ¿sí? Ejemplo, ¿en cuánto va el frente de excavación en una obra? 15%. Eso es un dato. 15% es bueno, malo, regular, no sabemos, pero es 15%. Ah, ok, ya eso es un dato, ¿vale? Entonces, ese, digamos, es el primer punto. Ahora, ¿qué es información? Información es cuando tú le das cierto contexto al dato, ¿sí? Entonces tú lo que dices es, sí, el frente de excavación de obra va al 15%, ¿verdad? Y hace 8 días, hace una semana, iba en el 12%. Por tanto, su avance fue del 3%. Ah, le acabas de dar un poquito más de contexto. Entonces tú ya sabes que eso implica que hubo un avance del 3%. Si tú lo piensas, eso es un proceso de gestión y procesamiento de información que te lleva del dato a la información. Pero eso todavía no es un informe.
Un informe solo es informe desde el punto de vista del PMI en la medida que tú lo contrastas contra una línea de base. Entonces resulta que sí, el frente de excavación va al 15, hace una semana iba al 12, eso quiere decir que hemos avanzado 3%, hasta ahí es información. Pero la línea de base de cronograma establece que deberíamos ir al 21%. Quiere decir entonces que estamos presentando una desviación negativa o un atraso del 6%. Ah, esos son informes. Fíjate que es bien diferente el dato, la palabra información y la palabra informes. Si entiendes eso, vas a entender muy bien las preguntas del examen. ¿Sí? Cuando digan dato, información o informes. Y en ese orden de ideas vas a responder muy bien, ¿vale? Eso es importante para el examen, pero también es muy importante para la vida real. Al final, un proceso de dirección de proyectos tiene mucho que ver con un proceso de sistemas de información. Entonces tú tienes que preocuparte muy bien por capturar los datos en campo, después entender cómo poco a poco se empiezan a convertir en información y esa información en conjunto, cómo termina en un informe. Que tú estructures ese proceso de comunicación e información es súper importante, ¿ves? Por eso es que aparece dentro de la guía PMBOK 6. Otro tema del que se habla es de la adaptación. La adaptación es fundamental. ¿Qué es la adaptación? Lo que te está diciendo acá un poco el PMBOK es, mira, acá te presentamos unas mejores prácticas un poquito en abstracto, pero es tu responsabilidad que leas este documento, lo entiendas con criterio. ¿Eso qué quiere decir? Debes adaptarlo, ¿no? Y eres libre de adaptarlo. Es más, yo diría, y esta sí es mi opinión personal, es tu deber. O sea, tú no puedes aplicar esto, y de hecho no es muy aplicable en realidad, en seco, en frío. Tienes que ver cómo lo adaptas. Un poco el libro lo que te está diciendo es, mira, te va a presentar 49 procesos, dividido en 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento, pero no es que lo tengas que aplicar todo, ¿no? O sea, tienes que aprenderlo, entenderlo, pero puede ser que a ti para cierto proyecto te sirvan 15 procesos. Y para otro tipo de proyecto, lo ideal es que aplicaras 22. Y aquí aparece el arte de la dirección de proyectos, porque no te dicen exactamente cómo, ¿vale? Sí, hay cosas que todos sabemos. Por ejemplo, que tener una línea base de alcance, tiempo y costo casi siempre es muy útil, sí, pero será, digamos, un poco tu estilo y tu valor, la capacidad que tengas para adaptar estos procesos y para hacerlos muy productivos, ¿vale? Es ahí donde cada quien un poco deja su firma como project manager. Después te hablan de documentos de negocio de la dirección de proyectos. ¿Qué es eso? Hay una serie de documentos que conectan el proyecto con el negocio. Es bien diferente una cosa y otra. Recuerden, el negocio tiene que ver con un poco la relación positiva que tiene que haber entre la inversión y los retornos, ¿no? Pues por supuesto, la idea es que haya utilidades. A eso me refiero con relación positiva. ¿Dónde se conecta el negocio con los proyectos o a través de qué documentos? El primero es el caso de negocio. El caso de negocio, dile business case, dile investment memo, memo de inversión. Bueno, tiene muchísimos nombres, ¿verdad? Y es ahí donde se viabiliza o ese conjunto de documentos, porque pueden ser varios documentos donde se viabiliza el proyecto en términos de inversión. Otro importante, y este de hecho proviene del mundo de la gerencia de programas, es el plan de gestión de beneficios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Mira, el caso de negocio un poco establece a nivel de inversión la viabilidad de la inversión, es decir, un poco establece que tiene sentido ponerle plata a algo, ¿verdad? Obviamente ahí se habla de unos beneficios, pero se habla de unos beneficios muy a nivel general. Mientras que el plan de gestión de beneficios lo que hace es que se obsesiona con los beneficios y empieza a establecer con total claridad en qué momento se van a percibir esos beneficios, de qué tipo son esos beneficios,
¿Cómo le vamos a hacer seguimiento a que verdaderamente aparezcan los beneficios? Y si no aparecen, ¿quién va a levantar la mano? Entonces, un poco ese, un plan para hacer una gestión en detalle de la aparición de esos beneficios. ¿Y por qué aparece ese plan ahí? Porque a mucha gente le sonará redundante. Porque lo que ocurre es que en muchísimas ocasiones, ustedes lo habrán visto, em, los proyectos se viabilizan con unas grandes promesas en su caso de negocio y después nadie revisa eso. Y todo el mundo un poco le quiere echar tierrita encima, meter ese caso de negocio debajo del tapete, porque en muchas ocasiones el caso de negocio no se da. Entonces se viabilizó, se sacó un dinero para el proyecto se ejecuta y después resulta que eso no genera ningún retorno, ni se le hace ningún seguimiento, ni nada de eso. Para eso es el plan de gestión de beneficios, para estar muy afinado, muy afilado, haciendo seguimiento de esos beneficios a largo plazo, ¿sí? Entonces eso es lo que, el efecto que tiene eso es que es un suero de la verdad. Si tú sabes que te van a medir después del proyecto y que te van a llamar y que te van a preguntar por los beneficios, pues un poco tú vas a ser mucho más consciente y probablemente no vas a pintar demasiados pajaritos, ¿no? Porque sabes que te van a medir. Y eso está bien, ¿sabes? Porque recuerden, el objetivo de una empresa no es simplemente ejecutar proyectos porque sí, sino ejecutar los proyectos que darán lugar a beneficios. Entonces, si resulta que el 30% del portafolio de hecho no genera ningún beneficio, no tiene sentido seguir ejecutando de esa manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tiene, digamos, mucha importancia a nivel de negocio. Hay una gráfica que a mí me gusta un montón, es el gráfico 1-8, interrelación entre la evaluación de necesidades y los documentos críticos de negocio slash proyecto. A mí me gusta un montón porque muestra la relación entre el anteproyecto, entonces comienza con una evaluación de necesidades que da lugar a un caso de negocio y el caso de negocio obviamente desprende un plan de gestión de beneficios. Y después de eso es que comienza verdaderamente el proyecto, con el acta de constitución de proyecto, el plan de dirección de proyecto y bueno, toda la ejecución que se viene. Es ese, a mí me gusta el grafiquito porque muestra muy bien la relación que en la vida real se da entre la viabilización de proyectos o la prefactibilidad con la gerencia de proyectos, digamos, en términos de un ejercicio de ejecución final. Bueno, damas y caballeros, con esto terminamos el primer capítulo del PMBOK. Espero que hayas encontrado interesante este paseo charladito, un poquito hablado del PMBOK. Espero que después de haber escuchado estos primeros episodios, te animes a leer el PMBOK y espero que sea más agradable leer porque tienes un poquito más de contexto. Ese es el objetivo al final, ¿vale? Entonces, estén pendientes a las descripciones de los episodios, vamos a poner más información. Y bueno, primer objetivo cubierto, primer hito, capítulo 1 del PMBOK, sexta edición. Vamos por más. Hasta pronto.